Ok, bien. Entonces, como tal, pues toda sociedad siempre va a buscar cuál es la mejor forma de asignar recursos, ¿no? Hablábamos que justamente una de las preocupaciones de la economía, pues es cómo se van a asignar de forma más eficiente y generando mejores niveles de bienestar los recursos, ¿no? Entonces, pues obviamente los mercados no siempre funcionan, no siempre llegan al equilibrio, ¿no? Y por eso les decía que es la contraparte de las teorías que hemos visto que nos dicen que hay una tendencia como tal a la eficiencia en los mercados y al equilibrio en los mercados, pues no necesariamente, ¿no? Entonces, justamente cuando eso no sucede, es que el Estado tiene que intervenir para corregir justamente pues esos desequilibrios que genera el mercado, las injusticias que se cometan, ineficiencias por imposibilidad de alcanzar la eficiencia completa en los mercados. Y entonces, obviamente, alguien tiene que intervenir, ¿no? Y es parte del contrato social el decidir que el Estado pues se encargue justamente de ciertas tareas, ¿no? Donde el mercado no puede asignar de mejor forma esos recursos. Tenemos entonces que pues el Estado va a tener que intervenir para cobrar los impuestos, ¿no? Para organizar y ordenar el pago de las pensiones, para decidir cuáles son las políticas monetarias, es decir, cuál es la moneda que vamos a usar, ¿no? ¿Quién la va a emitir, esa moneda? ¿Cuál es la tasa de interés en el mercado a la cual se va a ofrecer préstamo a los bancos privados? ¿Cuál es el nivel adecuado de inflación que debe de tener una economía? Y además también el Estado, cuando no hay eficiencia en esos mercados, pues se va a encargar del suministro de los bienes y servicios. Luego entonces podemos considerar como un Estado moderno, que es aquella organización e institución que tiene cierto poder económico y político y que puede imponer obligaciones, regulaciones, restricciones a la vida social o civil, pero también al intercambio económico, ¿no? Va a definir qué está permitido y qué está prohibido, va a crear incentivos o desincentivos para el intercambio comercial o para la cooperación entre los agentes económicos y además va a tener ciertos monopolios exclusivos, ¿no? Por ejemplo, cobrar impuestos, emitir moneda y regular la propiedad, es decir, establecer el reconocimiento de la propiedad privada. Bueno, y de las diferentes formas de propiedad, ¿no? Porque hay más de propiedad privada. Como tal, dentro de las teorías y marcos conceptuales que enmarcan al Estado en materia económica, pues hay varios temas, ¿no?, que se tratan. Por ejemplo, cómo se modela ese comportamiento de los agentes, ¿no? Es decir, si es un Estado coercitivo o si es un Estado que genera incentivos para que de alguna forma se dirijan un comportamiento los agentes económicos. El que tome en cuenta cuáles son las preferencias, ¿no? Y ahí hay un tema importante porque, bueno, ¿cómo define cuáles son las preferencias de la sociedad si está integrada por tantos grupos diferentes? Se encarga también de ver la forma en que los agentes toman sus decisiones, particularmente frente a políticas públicas que se establecen, a regulaciones o a intervenciones estatales, ¿no? Y pues obviamente tiene que modificar. Si los agentes económicos, pues entonces dejan de actuar, de realizar sus actividades económicas frente a estas políticas, estas regulaciones o estas intervenciones. Analiza también cuáles son los determinantes de estos comportamientos, ¿no? Es decir, cuáles son las magnitudes de algunas variables, cómo el impacto económico puede modificar esas políticas, regulaciones o intervenciones. Realiza, por supuesto, análisis empírico en función de la información descriptiva que tiene la sociedad, que tiene disponible, ¿no? Y además genera también instituciones que se encargan de levantar esa información que va a estar disponible. Como tal, entonces, en la economía, ¿no?, se va a regir por
dos grandes tipos de análisis, que es el análisis macroeconómico y el análisis microeconómico. Esto que hemos estado viendo nosotros de la teoría del consumidor, de la teoría de la producción, o excedente del productor, excedente del consumidor, se enmarca justamente dentro del análisis microeconómico. Mientras que del lado del análisis macroeconómico, pues vamos a tener el análisis de la teoría monetaria, de las finanzas públicas, de las relaciones internacionales, que aquí entra lo que vimos nosotros en materia de ventaja absoluta y relativa, y la teoría del crecimiento, ¿no? Como tal, la economía pues va a tener estos dos enfoques de análisis, y la economía descriptiva, que es tal cual la que levanta la información disponible, pues va a aplicar estos dos enfoques para elaborar teorías económicas o para definir la economía política. La economía política como tal se define como el deber ser, ¿no? Es decir, hay ciertos principios básicos en nuestra sociedad que nos dice que algo debería de ser de una forma, ¿no? Por ejemplo, pues todos los trabajadores deberían de tener un salario, ¿no? O las personas no deberían de vivir en pobreza extrema, o todas las personas deberían de tener acceso a la educación, ¿no? Entonces, la economía política estudia ese deber ser, y junto con la teoría económica, que es quien elabora teorías a partir de la información que tiene disponible, pues justamente van a hacer uso de todas esas teorías para poder definir cuál es la política económica, es decir, aplicar leyes derivadas de estas teorías que le permitan transformar la realidad tal cual es ahora. Y los objetivos entonces como tal del Estado pues van a ser buscar una estabilidad económica, ¿no? Para alcanzar ese deber ser. Normalmente en la teoría, bueno, en los autores vamos a encontrar que aquí hablan de crecimiento económico, pero más adelante, ¿no? Hay un desarrollo también de una teoría del decrecimiento, ¿no? Que es la contraparte de esta teoría. Entonces, en realidad, ahí queda preguntarnos si en realidad lo que importa es que crezca la economía o lo que importa es que haya desarrollo económico, ¿no? Es decir, no solamente que crezca el PIB, sino que la forma como crece ese PIB alcance para que la población realmente tenga un avance, es decir, que pueda tener sus propios bienes que le dan mayor bienestar, que pueda tener propiedades, que pueda tener un trabajo, que pueda tener un trabajo además que le alcance su salario para mantenerse a sí mismo y para mantener a su familia, ¿no? Con todo lo que implica mantenerse, ¿no? Es decir, alimentación, casa, vestido, educación, salud e incluso entretenimiento y ocio, ¿no? Y otra de las tareas del Estado, de los objetivos del Estado, pues también va a ser alcanzar una equidad distributiva, ¿no? Es decir, que no haya grandes diferencias entre esos niveles de ingreso que impidan que unos puedan mantener un desarrollo social, económico, puedan alcanzar un bienestar, mientras los otros empiezan a acumular o concentran toda la riqueza de un país, ¿no? Entonces, pues como tal, esos van a ser los objetivos de la creación de un Estado. Dentro de ¿no? Aquí vemos, hay una parte que es la teoría de las finanzas públicas, que es justamente el analizar cómo el Estado se va a proveer de ingresos para a través del gasto poder llevar a cabo todas y cada una de esas actividades que quiere aplicar como políticas económicas, ¿no? Para efectivamente transformar la realidad. Entonces, tiene que analizar cuáles son esas necesidades de gasto, aplicar esos recursos que se obtienen de los ingresos, y si no es suficiente para llevar a cabo esas tareas que tiene encomendadas, pues incluso a lo mejor endeudarse, ¿no? Y para todo eso, pues además tiene que tomar en cuenta cuál es el panorama económico y tener una postura fiscal, es decir, ¿cómo vamos a generar esos ingresos? ¿Lo vamos a hacer vía impuestos? ¿Lo vamos a hacer vía pago de derechos o pago de aprovechamientos? Y pues eso es lo que tiene que decidir el Estado. Pero como tal, cuando hablamos del papel del Estado, hay tanto un análisis positivo como normativo. Cuando hablamos de un análisis positivo, estamos hablando de un análisis descriptivo, que simplemente vamos a analizar cómo es la sociedad, cómo son los individuos que la conforman, cómo se comportan, cuáles son sus necesidades,
pero así tal cual está, ¿no? Es decir, nosotros somos un país con 127 millones de habitantes, tenemos 52% de mujeres, tenemos 48% de hombres, tantos se dedican a la actividad agrícola, tantos a la actividad industrial, tantos al sector servicios, ¿no? Es decir, describe justamente cómo es la sociedad y además si se aplica alguna política, entonces, ¿qué cambios se dan a partir de la aplicación de esa política? Por supuesto que el hecho de que intervenga el Estado puede afectar esas variables, ¿no? Y lo que se espera es que esa afectación sea positiva, no negativa, ¿no? Es decir, que logre avances en materia de bienestar social y no que empeore la situación. En el análisis normativo, pues igual que veíamos acá en el enfoque de economía política, ¿no? Así se le llama economía política o economía normativa, pues entonces lo que se va a preguntar es, bueno, ¿cómo debe de ser el Estado? ¿Qué es lo que el Estado debe de hacer para efectivamente ser eficiente y equitativo? ¿A quién se va a beneficiar cuando interviene el Estado? ¿Cuál es el tamaño óptimo del Estado, ¿no? Para que efectivamente podamos lograr el crecimiento y la estabilidad. ¿Qué políticas se tienen que aplicar para mejorar esa distribución del ingreso, que es tarea del Estado? El Estado va a tener diferentes funciones, ¿no? Es decir, y decíamos, es parte de ese contrato social. Y el Estado además tiene la posibilidad, ¿no? De a partir de ese contrato social ser un Estado coercitivo o ser un Estado que genera consensos, ¿no? Hay muchos estados que se van por este lado, ¿no? Las dictaduras en particular, o hay estados que tienden a aplicar más medidas que regulan o prohíben ciertas actividades o acciones, y hay países que se van más por el lado de decir, bueno, pues vamos a consensar con la sociedad que es exactamente lo que quiere. De tal forma entonces que el origen del Estado como tal, pues va a residir en esas funciones que le está pidiendo la sociedad que realice, porque nadie más las quiere realizar o las puede realizar, ¿no? Entonces la sociedad se organiza y dice, vamos a crear un Estado, a ese Estado le vamos a dar cierto poder, y ese poder versa sobre que él va a ser quien delimite derechos de propiedad, quien regule los contratos que se hacen en la sociedad, quien aplique mecanismos de coerción para que se logre esa cooperación voluntaria o involuntaria, bueno, si es coercitiva ya no es voluntaria, y además también en algunos casos para que nos provea de bienes y servicios que nadie más estaría interesado en proveernos. De tal forma entonces que el papel del Estado pues se va a encargar, por ejemplo, ¿no? De dar protección y de una redistribución de la riqueza. Va a proteger los derechos, los arreglos sociales contractuales, ¿no? Va a definir además cuáles son las modalidades de propiedad, ¿no? Para el reconocimiento de la propiedad. En nuestro país particularmente, pues se reconoce la propiedad privada y la propiedad colectiva, ¿no? En la propiedad colectiva, pues tenemos, por ejemplo, los ejidos, las comunidades, ¿no? Y se reconoce como tal ese tipo de propiedad. Por supuesto que también hay peligros, ¿no? Cuando al Estado se le da ese poder. Y justamente por eso hay que tener muy claro cómo es ese deber ser o cómo debe de ser el Estado para justamente evitar estos peligros, ¿no? Que por ejemplo puede ser que haya un Estado que sea protector al extremo, tan protector que inhiba el desarrollo, ¿no? Propio de las personas o que inhiba el desarrollo económico de las personas. Si todo el tiempo el Estado les está dando dinero a un grupo, pues ese grupo no se va a ocupar justamente de desarrollarse económicamente. ¿Para qué? Pues si ya tiene cubiertas sus necesidades, ¿no? De vida y de mantenimiento de su familia, si ya le están dando, ¿no? También puede ser que esté protegiendo demasiado un sector económico o una empresa, y entonces eso también no le va a permitir su máximo desarrollo. También, por supuesto, que puede impedir la creatividad e innovación, ¿no? Si hay una regulación excesiva, pues entonces también las empresas no van a estar interesadas en innovar si tienen, por ejemplo, que pagar una mayor cantidad de impuestos por el desarrollo de un nuevo material al cual se le va a cargar un impuesto, ¿no? También el Estado puede desincentivar la inversión, el ahorro o el trabajo para generar riqueza. Entonces,
efectivamente es necesario el Estado, pero también económicamente pues puede tener sus problemas. En estas posturas del Estado, particularmente hay dos grandes posturas que hablan directamente del papel del Estado, ¿no? Hay más corrientes económicas, pero particularmente hay dos que muestran posturas completamente opuestas. Tenemos por un lado la teoría neoclásica, que nos dice que los agentes económicos que participan pues son seres racionales, ¿no? Ya lo hablábamos cuando hablamos de la marginalidad, que además hay una información completa en los mercados. Lo hablábamos la clase pasada, ¿no? Si hay información completa, todos tienen exactamente la misma información y entonces van a tomar decisiones racionales. Y además entonces, en función de esto, se pueden obtener óptimos paretianos. ¿Qué es un óptimo paretiano? Cuando nadie más puede mejorar en la sociedad sin perjudicar a otro, ¿no? Si alguien puede mejorar y perjudica a otro grupo, a otro sector, entonces no se obtiene un óptimo paretiano. En ese óptimo paretiano nadie se va a querer mover porque todos obtienen el máximo beneficio que pueden con las actividades económicas que realizan. Y por otro lado está pues justamente la teoría económica de Keynes, que además parte de una situación real, que fue la crisis económica de 1929, que detuvo completamente en particular la economía de Estados Unidos y después como reflejo la economía de Europa. Y particularmente, ¿no? Esta teoría económica keynesiana, vamos a ponerla aquí para que sea igual ahí, teoría neoclásica, teoría keynesiana. Se llama keynesiana pues porque justamente la desarrolló este personaje que se llama Keynes. Bueno, Keynes le dicen en inglés. Keynesiana. Ok. Nos dice como tal que no hay un comportamiento racional en los agentes, ¿no? Es decir, no la puede haber porque además hay información incompleta. Entonces, como hay información incompleta, no puede haber igualdad de condiciones y no va a existir una competencia perfecta. Entonces, justamente porque no hay un comportamiento racional de los agentes, depende también de las estructuras económicas y de las estructuras de poder, las decisiones que ellos van a tomar. Y digo, esto sí es un poco claro, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué una persona aceptaría un salario que está debajo de lo que necesita para mantenerse él mismo y mantener a su familia? Pues porque no hay otro trabajo, ¿no? Entonces, ese no es un comportamiento racional, el aceptar un salario que no te es suficiente. Sin embargo, si las condiciones te obligan, en el mercado no hay salarios más altos, pues entonces tú lo vas a aceptar porque es lo único que puedes tener. Entonces, justamente de eso nos habla la teoría keynesiana, ¿no? No hay un comportamiento racional y además la información no es completa. De esta teoría neoclásica se deriva el modelo económico que se conoce como neoliberalismo, que este modelo económico lo que nos decía es que pues el papel del Estado debe de ser mínimo porque es ineficiente. Efectivamente se debe encargar de la garantía de los derechos de propiedad, se debe encargar de mantener el orden y la estabilidad social, de las tareas de defensa, es decir, del ejército, de la defensa en particular del libre mercado, debe ser un garante del libre mercado, porque como ya lo vimos en las teorías anteriores, se considera que el mercado es eficiente, debe de aplicar esta política del laissez-faire, que ¿cómo podríamos decirlo? Es una política que justamente viene de la teoría clásica, que completito era así. Laissez-faire, laissez-passer, que quiere decir dejar hacer, dejar pasar, que implica que el Estado no interviene en la economía, deja como tal que solamente los privados sean quienes decidan cómo se lleva a cabo el proceso económico. ¿Por qué? Porque los privados cuando buscan su beneficio individual, van a encontrar en el mercado algo que llama particularmente Adam Smith la mano invisible, y esa mano invisible va a lograr ese equilibrio y esa eficiencia económica. Por lo tanto, entonces, pues el mercado, ¿no? Y la no participación del Estado, pues va a ser una vía para lograr el crecimiento económico y el desarrollo.
En particular y se llama neoliberalismo y se le llama teoría neoclásica porque retoma esta parte, que es justamente un enfoque que se crea a partir de los clásicos de la economía, ¿no? Y lo retoma este enfoque para decir el Estado no debe de participar, y a partir de los 80s, entonces empieza a cundir este modelo económico en todo el mundo, ¿no? A nivel internacional. Particularmente las instituciones internacionales financieras, pues van a ser las que se van a encargar de promover a lo largo y ancho de todo el planeta este modelo económico como una solución, ¿no? Para lograr este crecimiento económico tan esperado, tan buscado económicamente. En particular, este modelo económico hace una crítica a la economía del desarrollo anterior, ¿no? A la economía particularmente keynesiana, porque dice, esa teoría propugna el dirigismo, es decir, prefiere como estrategia de desarrollo que las dirijan el Estado, que intervenga el Estado. Pero eso genera que el Estado suplante al mercado y dice, y crea un crowding out es pues justamente como que cree él solamente, decida quiénes son los que van a dirigir la economía, excluyendo justamente a todos los demás agentes privados. Y dice, y aparte, contiene ciertas consideraciones macroeconómicas, le da preferencia, ¿no?, al crecimiento, la industrialización, la inversión, el empleo, antes que lograr una eficiencia a nivel microeconómico, ¿no? Antes de que, como tal, los agentes privados alcancen su eficiencia. Entonces, dice, bueno, además, la economía del desarrollo keynesiana abandonó la teoría de las ventajas comparativas, como resultado de los malos resultados exportadores, abandonó el libre comercio y empezó a crear barreras económicas para el intercambio económico entre países, ¿no? Entonces, es la crítica que hace, y es una crítica dura, por eso es que se logra hacer internacional el modelo económico. Y además dice, no, los países no son pobres por la existencia de círculos viciosos, sino porque interviene el Estado. El sector público está sobredimensionado, la burocracia es demasiada, es excesiva y es muy costosa. El sector público sobrevaloró la formación de capital y los proyectos de inversión y pensó que era suficiente con lo que él invertía para lograr ese crecimiento y desarrollo económico. Empezó a crecer tanto, pero no solo en cuanto a la burocracia, sino que empezó a actuar, a meter la mano en los mercados, de tal forma que empezó a crear ineficiencias, ¿no? Y esas ineficiencias en particular, si lo bajamos a instrumentos económicos, pues son las que crean los subsidios, las que crean las protecciones arancelarias, ¿no? Porque no permiten justamente ese desarrollo de la especialización y el aprovechamiento de las ventajas comparativas. Además, el Estado tiene dentro de sus grupos, ¿no?, buscadores de rentas y grupos de interés. ¿A qué se refiere con buscadores de rentas? Quienes solamente están buscando sus ingresos y un mayor beneficio, es decir, jalar agua para su molino. Y por eso es que el Estado, la burocracia no ha crecido tanto. Además, también, en particular, pues justamente ahí se refiere también, ¿no?, les llama a los electores elegidos, que en particular pues son los partidos políticos, ¿no? Solamente buscan su interés y además solamente están buscando extraer dinero del gobierno que pertenece a los ciudadanos. Además también esta teoría del desarrollo pues buscó ayuda externa de instituciones internacionales para avanzar en transformaciones que considera positivas, pero no les permitió como tal el libre ejercicio de las posibilidades. Obviamente también este enfoque de la teoría keynesiana en particular también hace una crítica a la teoría neoliberal, ¿no? Y bueno, y empieza diciendo, bueno, ¿cuál eficiencia en los mercados, no? O sea, revisa cuáles han sido los resultados en las economías en desarrollo.
Ve si efectivamente el dejar a las libres fuerzas del mercado ha generado mayor crecimiento económico, ha disminuido la pobreza y ha logrado mayores niveles de bienestar. En particular, pues porque hay mercados asimétricos. La información y el conocimiento no fluye de forma libre y no todos tienen la misma. Quienes poseen el conocimiento, pues son los que poseen el capital, y no hay forma de que se logre un verdadero desarrollo económico por todas las personas de una sociedad. Dice, bueno, hay un dirigismo en el mercado, pero ese dirigismo del mercado está enfocado a promover la demanda agregada. ¿Qué quiere decir? Promover que las personas puedan consumir lo que necesitan para entonces impulsar bien el consumo, que los privados pues creen más productos y más servicios o que se importe más, justamente para estimular la actividad económica vía estimulación de las exportaciones y vía estimulación también de la inversión pública. Dice, aparte, no genera este crowding out, ¿no? Es decir, que genera una olla y saca a los inversionistas privados, ¿no? Al contrario, la participación del Estado estimula la inversión privada, ¿no? Porque los apoya y les dice dónde es conveniente invertir. Y dice, y aparte, pues la crítica va muy dura porque, pues efectivamente, ¿no? Cuando se hace el análisis de la economía descriptiva, es decir, sacamos los datos de cuáles son los resultados, pues se encontró que estas políticas neoliberales que se aplicaron a partir de los 80s, en particular en Taiwán, Corea del Sur, Latinoamérica, pues no fueron buenas, ¿no? O sea, los resultados no son suficientes, no se está generando crecimiento económico y particularmente donde sí se genera crecimiento económico, que son estas dos, los problemas de la distribución del ingreso son terribles, ¿no? En América Latina, también que se aplicaron estas políticas neoliberales, ahí ni siquiera hubo el crecimiento esperado. Ahí aquí nos dice, falta de éxito en las políticas neoliberales, excepto en Chile. Bueno, excepto en Chile hasta los años 2000, porque en el 2000 tenía Chile un buen desempeño económico. Pero si ustedes han escuchado hablar las noticias de lo que pasa actualmente en Chile, pues ahí ya tienen problemas, por ejemplo, particularmente en materia de pensiones, porque justamente ya el Estado no se encargaba de administrar las pensiones de los chilenos, se les dejó a las empresas privadas y ahorita hay chilenos que no tienen para comer y que son personas que ya deberían estar retiradas y que deberían de tener como tal ese ingreso de sus pensiones. Entonces tienen inclusive problemas ya con esas personas que ya se jubilaron y que no tienen un ingreso suficiente. Después de estos dos enfoques de economía keynesiana y economía neoliberal, pues obviamente les decía yo, no surgen más corrientes económicas, en particularmente la economía del bienestar, que es justamente derivada de la teoría keynesiana, porque lo que busca justamente es mejorar el bienestar social. Pues dice, bueno, esta economía del bienestar retoma la importancia de los juicios de valor en propiedad privada. ¿A qué se refiere con juicios de valor? Bueno, identificar en dónde sí la propiedad privada puede participar y dónde no. Pero nos dice, pero ojo, desde la economía normativa, es decir, desde la parte descriptiva, desde el deber ser, ¿no?, de la economía, no hay como tal estados sociales correctos o incorrectos, porque las decisiones van a depender de las preferencias y de los intereses de los tomadores de decisiones, ¿no? Entonces, no se pueden calificar tan fácilmente de si es correcto o incorrecto. Efectivamente, ¿no? El modelo neoliberal surge porque sí, en muchos países el tamaño del Estado era tan grande que absorbía una gran parte del gasto público, impidiendo que se desarrollaran otras áreas. Había regulaciones excesivas, sí, también es cierto. El Estado
desarrollaba muchas empresas que terminaron de ser rentables, ¿no? Es decir, ya eran solamente una carga y no estaban generando ni los bienes que tenía encargado el Estado, ni resultados positivos. Empezaban a ser una carga onerosa, ¿no? Entonces, por eso surge el modelo neoliberal y por eso surge de una forma tan fuerte y por eso se internacionaliza, porque efectivamente había esos resultados. Sin embargo, los contextos históricos son diferentes. El Estado empieza a participar justamente derivado de una crisis, de la crisis del 29, cuando ningún privado podía hacer lo que el Estado podía hacer, ¿no? Es decir, promover la demanda agregada, promover el consumo, promover la inversión, para sacar a todas las sociedades de esa crisis. Y particularmente la crisis del 29 fue de las primeras crisis internacionales. Entonces también por eso es que se expandió este enfoque keynesiano de la economía del bienestar. Entonces son dos contextos completamente diferentes, ¿no? Pero bueno, primero vino toda esta parte fuerte de por qué el Estado debía de intervenir y derivado de una crisis económica que no podían resolver los privados y que habían provocado los privados. Y después viene todo ese reviraje de decir por qué el Estado no debe de ser tan grande y por qué no debe de intervenir en la economía, ¿no? Y bueno, y justamente del análisis derivado de por qué debe de intervenir, pues se tiene que los mercados no son completamente eficientes, ¿no? Ya lo habíamos mencionado anteriormente, pero ahorita vamos a ver por qué. Uno, porque no pueden producir lo que la sociedad desea completamente, es decir, no van a funcionar de forma adecuada cuando hay externalidades, ¿no? Es decir, cuestiones que no se habían considerado, que además requieren soluciones fiscales, es decir, a lo mejor ponerle un impuesto o darle un subsidio, donde se requiere regular institucionalmente o volver a definir los derechos de propiedad. Se requiere el Estado también, y no son eficientes los mercados, cuando hay una necesidad de provisión eficiente, particularmente de bienes públicos, que demanda la sociedad, y además cuando se tiene que decidir en qué se va a gastar, ¿no? Frente a lo que solicita la sociedad, que obviamente van a ser las obras públicas, la educación y la salud. En este caso, los mercados privados no actúan de forma eficiente porque buscan su interés propio, no el interés de la sociedad. Cuando hay problemas de información, ¿no? Cuando la información es asimétrica, entonces el gobierno tiene que intervenir para dar soluciones a través de regulaciones que permitan que efectivamente esa información sea más pareja o que no se aproveche de algún grupo en particular por falta de información. Estas teorías de fallas de mercado ya tienen también mucho que se desarrollaron, es decir, no es nuevo, no es de la teoría keynesiana en particular, es desde antes, ¿no? Y se analizaron, por ejemplo, aquí tenemos desde 1848, ¿no? Cuando Pareto crea este óptimo en sentido paretiano, que es el que les decía que nos dice que ninguna otra persona puede mejorar su situación sin perjudicar a otra, ¿no? Entonces, imagínense, desde ahí y desde él, desde su análisis, se analizaron cuáles eran estas fallas de mercado. Más adelante, Pigou también desarrolló algunos análisis sobre las externalidades y los costos sociales, ¿no? Porque hay costos, ¿no? Que de la actuación de los agentes privados que no internalizan y que como tal trasladan a la sociedad. Y eso es muy claro, ¿no? Por ejemplo, sobre todo en materia de costos ambientales. No recuerdo si creo que ya lo habíamos platicado, ¿no? Por ejemplo, en la parte de Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, que tenemos las mezclilleras, son empresas como tal maquiladoras que le maquilan la mezclilla a marcas internacionales como Denim, como Levi's, como Furor. Y aquí se fabrica en México la mezclilla, pero al producir esa mezclilla, las aguas de desecho que tienen no las reciclan y no las tratan, sino que pues se les había permitido que las regaran así en los campos, particularmente en las zonas que todavía son campos de cultivo, y al principio pues no pasaba nada, ¿no? Pero poco a poco fueron notando los campesinos que había mucha pelusa y se estaba pintando de color azul los campos, ¿no? Inclusive las milpas. Entonces dijeron, oigan, pero pues es que usted, no pasa nada, pues solo es agua, no daña el suelo, no daña nada.
Pero digo, finalmente, ahí ellos tendrían, las empresas, que asumir los costos de tratar y reciclar el agua que usan para volverla a integrar a su proceso de producción. Pero pues simplemente avientan el agua a los campos y eso implica un costo social. ¿Por qué? Porque la tierra se está llenando de esas pelucillas que no sabemos si sí tienen algún tipo de peligro, por ejemplo, para que estén por ahí. Además están pintando el maíz, ¿no? Y las milpas, y también no sabemos si como tal esos productos químicos puedan concentrarse en el humano hasta concentraciones peligrosas, y simplemente lo que ellos hacen es trasladar los costos sociales, ¿no? Entonces, esa es una falla de mercado, y ahí tiene que entrar el Estado para ser él el quien decida qué es lo que va a pasar con esas textileras, si efectivamente tienen que tratar el agua y se crea una regulación, o se deja entonces que sigan trasladando sus costos sociales, ¿no? En particular, Keynes pues dio un análisis de cómo, si el Estado intervenía, efectivamente podía estimular la demanda, es decir, estimular el consumo, y estimular la oferta, es decir, estimular la inversión de los empresarios para generar empleo, para disminuir los precios y para que entonces se empezara, ¿no? Sería como un apoyo de arranque para las empresas para que volvieran a generar un ciclo económico. Y pues justamente lo que hizo fue eliminar una falla macroeconómica del mercado, que en particular fue la crisis del 29. Más adelante, Samuelson también elaboró una teoría que le permitía analizar comportamiento diferenciado entre los mercados de bienes privados y públicos, ¿no? Entonces, el análisis como tal ya lleva mucho tiempo. También, ¿cuándo debe intervenir el Estado, además de cuando hay fallas de mercado? Pues cuando hay desequilibrios económicos. Y puede haber desequilibrios económicos por el lado de la oferta o por el lado de la demanda. Por el lado de la oferta, por ejemplo, esto que explicábamos, ¿no? Cuando hay un costo social, pues obviamente entonces esas empresas deberían de compensar de alguna forma a las personas afectadas o restaurar los niveles originales que estaban antes de que ellos intervinieran, ¿no? Y de que ellos empezaran a regar su agua sobre los campos de maíz. También deben de darse estas fallas, o se dan estas fallas de la oferta, cuando el objetivo de maximización de la producción o de la ganancia de los agentes privados, pues no coinciden con la maximización del bienestar social, ¿no? Y otra vez nos vamos a los ejemplos ambientales, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que querían hacer, por ejemplo, en Tulum, en Holbox? Pues, ¿qué quieren? Poner un montón de hoteles, ¿no? Poner bares, poner antros para el turismo. Pero como tal, pues todo eso genera desestructuración social, daña el medio ambiente, daña los manglares, elimina especies, las fragmenta. Y como tal, todo eso genera un bienestar social a las personas que antes vivían ahí, estar en un lugar tranquilo, en una playa, con aguas claras, hermosas, con arena blanca. Y como tal, eso es lo que les maximiza su bienestar. Sin embargo, ahí no se compagina, ¿no? Lo que quieren obtener como beneficios individuales los hoteles privados, ¿no? Lo que quieren es ganancias, lo que quieren es incrementar su capital. No se combina con lo que le da bienestar a la sociedad. Entonces, ahí debe de entrar el Estado. Un ejemplo, pues, son los monopolios, las economías de escala y la concentración industrial, ¿no? Particularmente los monopolios. Cuando existe un monopolio, puede vender al precio que quiere. Eso lo veremos en el tema de, justamente, de estructura de mercado, ¿no? También, por el lado de la oferta, hay desequilibrios macroeconómicos cuando aumentan los costos promedio de producción como resultado de expansión de la producción. Entonces, el Estado también ahí tiene que intervenir para disminuir los costos de producción. ¿Por qué? Porque si incrementan los costos de producción a largo plazo, va a aumentar el precio de los productos, se va a generar inflación, y eso va a hacer que el salario de los trabajadores les alcance para menos, y entonces que puedan estar en riesgo efectivamente los montos para mantenerse ellos y su familia. Por el lado de la demanda también hay desequilibrios macroeconómicos. Cuando, por ejemplo, cuando las preferencias sociales pues no reflejan realmente lo que requiere como bienes públicos. Y ahí, por ejemplo, están todas las famosas estas plantas eólicas, ¿no? Que se pusieron en la época de Calderón.
pues aparentemente, ¿no? Lo que queríamos era energías renovables. Sin embargo, como tal, ni son tan eficientes para generar energía eléctrica y además empezaron a dañar los campos que estaban cerca, particularmente los de la zona de Oaxaca, volviéndolos infértiles porque con el movimiento de las hélices, pues se levantaba el suelo y dejaba de ser sembrable esos campos, ¿no? ¿Qué otro tipo de desequilibrio? Bueno, cuando los políticos o la burocracia o los grupos de interés manipulan las preferencias sociales, ¿no? Con fines político-electorales y entonces no están realmente manifestándose qué es lo que quiere la sociedad, ¿no? Sino que ellos están dando por hecho, ¿no? O están manipulando qué es lo que quiere la sociedad. Entonces, ahí es necesario que intervenga el Estado, ¿no? Para ponerles normas, reglas, para no permitir ni que crezca tanto la burocracia, ni que los políticos gasten o hagan lo que quieran. En particularmente se va a dar esta intervención del Estado, ya lo habíamos dicho, ¿no? Cuando hay monopolios que no permiten que haya competencia. Y por eso, pues justamente en México tenemos una ley de competencia económica y además un instituto que se encarga justamente de evitar, ¿no? que haya monopolios que definan el precio de los servicios. Entonces, el objetivo como tal del Estado, pues es crear un ambiente competitivo en materia de mercados. ¿Cuándo más tiene que intervenir el Estado? Pues cuando se necesita una regulación institucional del intercambio económico, ¿no? Es decir, la ley de competencia económica que les acabo de platicar, cuando se necesita proveer de bienes públicos, defensa nacional, parques, carreteras, las emisoras de radio, emisoras, ¿no? Bueno, son emisiones también, porque finalmente el espectro es del Estado. La televisión pública, ¿no? Que particularmente por eso ahí se desarrolló la nueva ley de comunicaciones, que es de 2014. Cuando hay externalidades, ¿no? Es decir, una acción que afecta a terceros por el desempeño o la actividad económica de una empresa. Caso, por ejemplo, cuando hay derrames de las mineras. Ahí tiene que entrar el Estado, ¿no? A decidir de qué forma van a compensar o van a limpiar eso que contaminaron. También, por ejemplo, se les llama regulaciones cuando hay externalidades negativas, ¿no? Pues tienen que poner las reglas en materia de contaminación y en materia, por ejemplo, de la prohibición de fumar en áreas públicas. Cuando hay información asimétrica, es decir, los agentes económicos tienen un acceso desigual a la información, tienen que participar. Cuando hay información incompleta, ¿no? Es decir, cuando el mercado no transmite toda la información. Y digo, y lo veíamos en la clase anterior, que se partía de que había información equitativa igual para todos, ¿no? Ya sea o todos no tenían información o todos tenían información, pero se consideraba que era, que era completa y que era simétrica. ¿Cuáles van a ser entonces los objetivos políticos del Estado? Bueno, van a ser particularmente o van a estar organizados por funciones. Uno, provisión de bienes sociales. Esa es la función asignación. Puede ser a través de que el Estado cree empresas públicas que van a asignar esos recursos y van a proveerlos, o puede ser que asigne quienes se van a encargar de proveer esos bienes sociales, ¿no? Esta función asignación incluye las dos cosas. El Estado como tal regula si lo va a hacer él o lo van a hacer empresas privadas, pero además les pone reglas, ¿no? Por otro lado, la función distribución, que dice, bueno, el Estado tiene encargado mejorar esa distribución del ingreso, distribución de la renta y de la riqueza, para alcanzar realmente, pues, este objetivo que veíamos al inicio, que es la equidad distributiva. Y para eso, pues, también tiene funciones de redistribución el Estado. ¿Cuáles son las funciones de redistribución? Pues justamente el cobrar impuestos, ¿no? A los que más ganan y dar subsidios a los que menos tienen. La otra función es la función estabilización. En esta materia, bueno, pues se usa, ¿no? La política presupuestaria, es decir, el ingreso que tiene asignado el Estado, para mantener el nivel de empleo, para mantener la estabilidad de precios, que ya dijimos que si suben mucho los precios, pues el salario alcanza para menos, y para alcanzar una tasa de crecimiento económico que sea apropiada a las necesidades de crecimiento de la población.
Y bueno, estos son como las tres que son comunes en todos los autores. Ya después, más adelante, agregan esta otra función, que es la función coordinación, que nos dice, bueno, si como tal en la sociedad hay diferentes grupos y tienen objetivos distintos, pues entonces el Estado es quien tiene que seleccionar las políticas económicas para lograr minimizar los conflictos cuando hay objetivos distintos. Y además, esa función coordinación también actúa cuando se tienen tipos de gobierno como el nuestro que tienen tres niveles, ¿no? Que es el federal, el estatal y el municipal. ¿Qué sucede cuando los estados quieren una cosa y la federación quiere otra, ¿no? El estado como tal tiene que coordinar, que entonces se elija, pues lo que diga la mayoría, o en función de otros criterios, pues lo que le convenga localmente a cada uno. Para eso, pues va a seleccionar sus políticas fiscales y políticas que particularmente se refieren a aumentar o disminuir el gasto, ¿no? Ya sea aumentar el gasto vía cobro de más impuestos, ¿no? O vía de otorgamiento de subsidios y justamente lograr una neutralidad entre asignación y distribución. ¿A qué se refiere? Bueno, que como tal no se encargue el Estado completamente de proveer los recursos, sino que efectivamente permita que participen los agentes privados para combinar y equilibrar esa participación del Estado con la propiedad privada. Finalmente, bien, ¿cómo podemos entonces definir ese Estado? Bueno, es una macroestructura compleja, no es abstracto. Tiene que ser enfocado como un actor, ¿no? En la economía, que tiene una estructura institucional que además puede incidir en la escena política dependiendo de las condiciones históricas, ¿no? Y ya dijimos, dependiendo de las condiciones históricas, que justamente de ahí se derivan estos enfoques teóricos de participa el Estado o no participa el Estado. Pero particularmente algo que este autor Ayala identificó es que en general en los últimos 60 años la presencia del Estado se ha ido extendiendo, ¿no? En mayor o menor medida, claro, dependiendo del modelo económico que eligen, pero en todos los países se observa que ha ido creciendo, ¿no? Y esto es importante, sobre todo a partir de hechos económicos, como es la Gran Depresión, que es la crisis de 1929, y la Segunda Guerra Mundial, justamente cuando después de la destrucción se necesitaba alguien que promoviera la reconstrucción de los estados y también la recuperación económica, ¿no? Y bueno, ahora sí me eché yo toda la hora hablando, chicos, pero en realidad es mucha información y es un enfoque que se debe de tener muy claro cuando hablamos de bienes públicos, ¿no? Es decir, es realmente indispensable el tener claro por qué es importante la participación del Estado, cuándo es necesario que el Estado participe y que particularmente para bienes públicos no puede llevarse a cabo la distribución o la asignación de recursos por empresas privadas o por agentes privados, porque como ya lo vimos, ellos buscan sus intereses privados, ¿no? Y sus intereses privados, al menos en este sistema económico, es la maximización de la ganancia y la capitalización de sus empresas. Entonces, no va a haber nadie mejor ante un monopolio natural que pueda gestionar esa distribución de los bienes y del gasto que no sea el Estado, ¿no? Porque el Estado va a preponderar, que es lo que se ha hecho hasta ahora particularmente en México, va a preponderar el que todos tengan el acceso al agua y no el que todos paguen el agua, ¿no? Mientras que un agente privado, pues como quiere maximizar sus ganancias, lo que va a buscar es, pues justamente que todos paguen, ¿no? Y que todos paguen lo suficiente para que ellos puedan recuperar los costos de producción, ¿no? Entonces, esta parte a mí se me hacía sumamente importante que se viera, porque después de toda la teoría clásica que hemos visto y del enfoque que es puramente de teoría clásica, nos podría quedar la idea de que la mejor participación es la de los sectores privados y no es así, ¿no? Depende mucho de la estructura del mercado, del tipo de bien, de si es un bien público o si es un bien privado. Y bueno, y además siempre ha habido, ¿no? Bueno, desde hace muchos años, esta pugna entre corrientes económicas de decir, bueno, ¿qué es mejor? ¿Que participe más el Estado o que participe menos? ¿Que el Estado regule o que el Estado produzca? ¿Que el Estado intervenga o que el Estado mejor no intervenga? ¿Que el Estado
decida cómo se da el intercambio económico con otras naciones, o mejor que el Estado no intervenga, ¿no? Entonces es un asunto constante que todavía está en estudio, pero que además no puede decidirse vía teorías económicas internacionales, ¿no? Es decir, en realidad el asunto del neoliberalismo tuvo esas diferencias tan grandes en los países, ¿no? Latinoamérica versus África versus Europa versus Estados Unidos, porque los modelos económicos no pueden ser internacionales, no tienen que ser locales, tienen que partir de la economía descriptiva, ¿no? Es decir, de decir cómo es esta sociedad, cuántas personas, qué necesitan, para poder establecer si es conveniente o no es conveniente que el Estado participe, ¿no? No pueden ser de ninguna forma recetas internacionales que aplican parejo para todos, ¿no? Porque entonces, pues justamente se van a tener los resultados que tenemos actualmente con el modelo neoliberal, que es una gran cantidad de pobres que cada año crecen más, una pequeña cantidad de ricos que cada vez tienen más, y pues entonces no se alcanza ninguno de los objetivos que son desarrollo económico, equidad distributiva y estabilidad económica, ¿no? Porque aparte el modelo lo ha probado, ¿no? Cada crisis ocurre con menor diferencia de años, es decir, las crisis son cada vez más recurrentes, o al menos así se evidenció en este modelo económico actual, ¿no? Entonces, pues efectivamente se necesitan modelos económicos que sean completamente locales, ¿no? Y que la sociedad decida cómo quiere esa participación del Estado. Y bueno, ahora sí, ni dudas hay. Si quieren, platicamos dudas o comentarios, que además sería muy interesante que ustedes compartieran un poco su postura sobre este tema, pero lo dejamos para la próxima clase, ¿vale? Porque si es esta la primera clase, pues quiere decir que ahorita tienen más, ¿no? ¿Cierto? Sí, profesora. Sí, profesora. Va que va. Entonces, la próxima clase discutimos un poco todos estos temas. Ya sé que me fui un poco como taravilla, pero quería verlo y no quería tardarme más de una clase. Discutimos eso y discutimos entonces cómo quedan ya los equipos y cuándo van a hacer su entrega del primer trabajo. ¿Va que va? Va en el primer avance. Maestra, bueno, una pregunta respecto Sí. al equipo de Yareli y el mío. Ajá, sí, justo, ¿no? Lo checamos la próxima clase. Ah, ok. ¿Les Vale, parece? Porque ahorita ya son Nos las vemos. 12 y ustedes tienen clase. ¿Vale? Sí, perfecto. Nos vemos, chicos. Hasta luego. Bye, bye, buen día. Hasta luego, maestra. Buen día.